Que la gracia y la paz abunde entre ustedes, hermanos, quienes en el día de hoy escuchan, comparten la buena noticia, el Evangelio. Les habla y les saluda con mucho amor y cariño su hermano José Toro, dispuesto para escuchar una vez más lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Ese mensaje que hemos recibido de Él. Así es, mensaje recibido de Dios, no un mensaje preparado o un mensaje hecho de manos de hombre. No, un mensaje que hemos recibido del Señor. Así lo dice San Juan, primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Hoy quiero ayudar a aquellos hermanos que están siendo guiados por esa frase que ya es muy común. La sangre de Cristo tiene poder para salvación. La sangre de Cristo tiene poder para salvación. Y nos conformamos con eso, con que la sangre de Cristo tiene poder para salvación, y es es algo para mí que me indica que no tengo nada que confesar, que no tengo pecado, porque la sangre de Cristo me lava. Ciertamente la sangre de Cristo lava, nos purifica, como dice la palabra de Dios. Pero tenemos que tener claro cómo, de qué manera nos lava la sangre de Cristo. Incluso existen hasta retratos donde dice la sangre de Cristo me purifica. Y yo con eso me conformo, ya, la sangre de Cristo. Pero no tengo necesidad de confesarme, no voy a confesarme, ¿no? No, porque es que la sangre de Cristo me purifica. Ciertamente, queridos hermanos, y hoy esa es la misión, según las Sagradas Escrituras, de aclararle esa duda que existe en muchos hermanos católicos. Sí, muchos hermanos católicos, pero también otros hermanos, los que no son católicos, que llevan esa frase y con eso se conforma para no confesarse. Pero vamos a ver de qué manera lo dice Dios a través de su palabra. En primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Este es el mensaje que hemos recibido de Él. Dios, el mensaje de Dios, no de hombre. Este es el mensaje que hemos recibido de Él. ¿Cuál es el mensaje, Señor? Y que les anunciamos a ustedes. Por eso lo queremos compartir. Que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas. Si decimos que estamos en comunión con Él mientras caminamos en tinieblas, somos unos mentirosos y no actuamos en la verdad. Sí, así es. Si decimos que estamos en comunión con Dios, pero, nos dejamos arrastrar por las corrientes del mundo, nos estamos mintiendo. Somos unos mentirosos y por ende la verdad no está en nosotros. La verdad no está en nosotros. Porque vivimos en la corriente del mundo y decimos creer en Dios. Cuidado, tenemos que tener mucha precaución en ese sentido. En cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Recuerden entonces, la sangre de Cristo tiene poder para liberar. La sangre de Cristo me purifica. Sí, perfecto, lo dice la Sagrada Escritura. Y ese es el mensaje de Dios y el que se está anunciando. Pero déjeme decirle, queridos hermanos, quienes me oyen, que el mensaje no queda ahí. No. Vamos a descubrir a la luz de la palabra cómo nos purifica la sangre de Cristo. Escuchen bien, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primer paso para que la sangre de Cristo nos lave nuestro pecado, debemos reconocer que tenemos pecado. Sí, tenemos que reconocerlo, porque ciertamente Satanás está
inculcándole a muchos hermanos decir que no tiene pecado y están siendo engañados. Tristemente están siendo engañados. ¿Por qué? Porque no es verdad que no tenemos pecado. Sí, tenemos que estar consciente, ser de un corazón humilde y aceptar de que tenemos pecado. Pero si decimos que no lo tenemos, nos engañamos a nosotros mismos. Y no tanto que nos engañamos, sino que la verdad no está en nosotros. La verdad no está en nosotros. Entonces, ¿por qué no salir? ¿Por qué no descubrir a través de las Sagradas Escrituras de que realmente tengo pecado y que quiero que la sangre de Cristo me lave, me purifique? ¿Por qué no aceptar de que sí tengo ese pecado y que es el primer paso para que la sangre de Cristo me purifique? Y el que dice que no tiene pecado, no ha leído el Salmo 51. El Salmo 51, 7. Dice, tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Así lo dice el Salmo. Pecador desde el seno de mi madre. Entonces, eso es una doctrina falsa de decir que yo no tengo pecado. Entonces, primer paso, si decimos que no tenemos pecados, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Segundo, para que la sangre de Cristo nos purifique de todo pecado. Versículo 9. Pero si confesamos nuestros pecados, segundo paso, pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Allí se cumple, la sangre de Cristo tiene poder para purificarme, para lavarme, para limpiarme de mis pecados. Reconocer que soy pecador y confesar mis pecados. Sí, confesar mis pecados. Muchos nos estamos creyendo el cuento de que con la pura sangre de Cristo nos purifica de todo pecado. Pero este mensaje que es de Dios, el cual les anunciamos, dice San Juan, nos dice que ciertamente sí. Pero debemos reconocer el pecado y debemos confesar el pecado. ¿Recuerda Levítico 5:5? Lo comparto 5:5 al 6. En todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra. Y el sacerdote, muchos no lo quieren aceptar, y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona. Esto es palabra de Dios. En todos los casos cometidos, confesará. La sangre de Cristo tiene poder para purificar, para perdonar de pecados. Sí, pero primero debo reconocer que soy pecador. Segundo, debo confesar mi pecado. Y ahí sí, el sacerdote, sí, ese que Cristo ha dejado para esa gran misión, así como le dice Levítico 16:32, el sacerdote al que haya ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, hará la expiación. Sí, Levítico 16:32, lo pueden compartir en su casa. El sacerdote al que haya ungido y consagrado para ser sacerdote. Ese
hará la expiación. Por tanto, hermanos que me oyen, quiero que ustedes también sean portavoces de la palabra de Dios y hagan llegar este mensaje a quienes ustedes conocen y aún mantienen esta doctrina, esta enseñanza. Que vean y compartan San Juan, primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 9. Sí, para que la estudien, la mediten en casa donde están, para que a la luz de la palabra de Dios puedan reflexionar. Y si ustedes van un poquitico más allá del versículo 9, comparten el 10, podrán descubrir lo que dice el mensaje de Dios, como inició el versículo 5. Este es el mensaje que hemos recibido de Él y que les anunciamos a ustedes. El versículo 10 dice, si dijéramos que no hemos pecado, sería como decir que Él miente y su palabra no estaría en nosotros. ¿Sí? ¿Sí? Diríamos que Dios miente. Y Dios es el camino, la verdad y la vida. Apreciados hermanos, este es la semilla que Dios permite regar. A Él oro para que la haga germinar en ese corazón abonado, en ese corazón dispuesto para abrirle la puerta al Señor, para escuchar su palabra, para esforzarse y hacerla viva, ponerla en práctica y no dejarnos llevar por doctrinas que no vienen de Él, no dejarnos llevar por mensajes que no son del Señor, sino supuestas revelaciones y malas interpretaciones de las Sagradas Escrituras. Si hasta hoy no conocía el mensaje, Dios permita que de aquí en adelante Él le ayude a revelar esas dudas que han sembrado en ti. Y no estamos juzgando a nadie, no, de ninguna manera. Sabemos que han sido engañados. ¿Por qué? Porque nosotros los católicos no nos hemos preparado para dar a conocer el mensaje de Dios. Para leer las Sagradas Escrituras no nos hemos preparado. Hoy están empezando a despertar muchos católicos y están defendiendo de la fe. Pero mientras tanto, otros hermanos que no son católicos, esos sí están estudiando y de lo que ellos están aprendiendo, ellos no se quedan con eso, sino que lo van enseñando. La tarea es nuestra. La tarea es nuestra. Este es el mensaje que hemos recibido de Él y el que les anunciamos a ustedes. Debemos anunciarlo para que aquello que está en la oscuridad salga a la luz. El Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, del mar y de todo cuanto lo llena, les bendiga a ustedes, a su familia, los cuide, los aleje de todo mal, de todo peligro, y que les ayude a la luz de la palabra, guiarlos al camino que lleva a la salvación. Sí, porque hay otro camino, pero no es el que conduce a Dios. Hermanos, Dios les bendiga, les guarde, les proteja, les ilumine siempre. Les acompañe la Madrecita del Cielo. La cobije con su santo manto sagrado. Les proteja donde quiera que ustedes estén y donde quiera que ustedes vayan. Bendiga a su familia, sus trabajos, sus proyectos. Te lo pido, Padre, por tu Hijo Jesucristo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.